Muy buenas tardes a todos los oyentes, estimados amigos, hacedores culturales de distintos lugares. Y aquí voy a presentarles a Cecilia Chimioto, una gran colega, escritora, colaboradora de varios programas que hemos realizado juntas y ahora está nuevamente al pie del cañón. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Anelisa? Para mí, Aneli. Claro. Un gusto volver a estar con ustedes y participar. Bueno, y bueno, vos sabés, Cecilia, que estuve en la 30ª edición de Encuentro Nacional de la Poesía y el Mar, allí en Monte Hermoso, organizado por la Biblioteca Popular Monte Hermoso. Y me traje este pequeño certificado que me lo dieron, y nosotros, como Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, le hemos acercado también al director de la biblioteca, le entregamos un diploma de reconocimiento por su quehacer literario, cultural, por toda esta movida que se hace allá en Monte Hermoso. Y se hace todos los años aparte. Todos los años, hace 30 años. Así es. Ahora ya tienen fecha 5, 6, 7 para el 2027, el 31º encuentro de Poesía y el Mar. Así que estás invitada. Seguramente que veremos ya el año que viene. En Patota nos vamos. Sí. Muy lindo, la playa, el encuentro con los colegas. 60 participantes, tuvo Natacha Mel. Sí, vi las escritoras fotos. Muy reconocidas. Gente muy querida estaba. Muy querida, sí. Muy lindo todo. Y bueno, hemos departido después de las charlas, conferencias y lecturas, ¿no? de cada poeta, que bueno, traje acá al amigo, colega, operador, Nico Siciliani, y yo hice una de las primeras, la apertura, si podemos escuchar esa poesía, y también traje filmaciones, pero parece que no, es muy pesado. Quería presentar a Ruth Osés, que ella es de Chipoleti, patagónica, así que empatizamos totalmente hablando de la Patagonia, de los grandes incendios, de esas qué lindo. cosas. Así que, bueno, vamos a escuchar la poesía que yo leí, y bueno, tengo muchas fotos, pero no quería cargar el programa con fotos y videos. Así que, Nico, gracias. El mar invita al paseo y buscar el horizonte junto al mar, caminando junto a mi amor, al encuentro del sol. Así, amor, tomados de la mano, iremos juntos, camino hacia el infinito, en un rayo de luz y sábanas de mareas bordadas en espumosos besos y caricias. Y bueno, seguimos con los escritores que estuvieron ahí, también la escritora Barrenechea de Bahía Blanca, Susana Moreno, bueno, de Punta Alta, muchos de otras localidades de la provincia de Buenos Aires. La más lejana era de Río Negro. Bueno, y ella es Ruth Osés, ha escrito y presentó, leyó una poesía, pero también presentó un libro de cuentos y mitos populares del sur. El confín de los misterios se titula. Son cuentos, libro, ¿verdad? Son cuentos, microrelatos, y me lo dedicó para mi amiga Ana, con todo afecto, de Ruth Osés, Monte Hermoso, 9 de febrero. Bueno, quiero decirles algo, que este libro fue declarado de interés municipal, obviamente, de allá de esa de Río localidad. Negro. Claro, el secretario de Cultura del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro resuelve declarar de interés cultural provincial el libro El confín de los misterios, cuya autoría pertenece a Ruth María Zúñiga Campos, con ilustraciones en carbonilla de María Celeste Osés. Y bueno, ella usa el seudónimo Ruth Osés, pero el nombre completo es ese, el que leí, Ruth María Zúñiga Campos. Y en este libro de cuentos ella comenta todo lo que en distintos lugares del país y localidades
hay fantasmas, hay cosas sobrenaturales que se ven, que perciben, pero hay otras autóctonas. Pero antes quiero comentarles que ella es profesora. Ruth María Zúñiga Campo es profesora, lectora, escritora, vive en Chipoleti, provincia de Río Negro, Argentina. En 2009 publicó su obra Entre jardines de invierno, poemas. En 2012 y 2013 produjo y condujo el programa cultural semanal Palabras con Alas a través de Radio Mural de Chipoleti. En el 2014 participó del libro virtual de imagen y poesía, 79 obras de arte, editado por la Peña Pergamino. Formó parte de las antologías literarias de prosa y poesía. En 2013, Siento, luego escribo. 2018, Dejando huellas. 2019, Sinfonía de ensueños. En el 2020, Manantial de palabras. Y en el 2022, Melodías entre letras, publicadas por la Sociedad Argentina de Escritores SADE, filial Río Negro, de la cual ella integra también la filial actualmente. Tiene 13 cuentos de amor, aventura y misterio. En el 2020 participó de Poesía Federal en la antología de prosa y poesía publicada por SADE Central, Buenos Aires. Y en 2024 publicó Con los ojos del tiempo, poemas, y Seré pasión, poemas de amor. Y la síntesis, El confín de los misterios, ella cuenta historias de esas que provocan escalofríos en la espalda, que erizan, que hacen que se paren los pelos y los pelos de la nuca, presagiando el miedo y la superstición. Este libro, además de presentar cuentos originales, incluye otros textos que aluden y recuperan a modo de versiones algunos mitos muy antiguos que pertenecen a nuestro folclore y viejas tradiciones, que solo hemos podido conocer a través de la oralidad. Son historias que nos remontan a tiempos remotos, donde fueron narradas una y otra vez y traídas hasta acá a través de varias generaciones de antepasados. Estos, seguramente reunidos alrededor de un fogón, las invocaban y rememoraban en la necesidad de transmitir y preservar los usos y costumbres de su cultura ancestral, pero también como una valiosa excusa para hacerse compañía y acortar las largas y frías noches de invierno sureño. Totalmente de acuerdo, porque en los grandes fogones de las estancias o de las cabañas, sí. de las casas, hacemos en todos lados, pero más en el sur, justamente. Más en el sur, es verdad. Y bueno, está la famosa Dama del Blanco acá también. Es un mito urbano de todos lados, pero en este caso ubicado en Neuquén. Y después La Mancha de Café, que son algunos no tan conocidos. El espanto. Esteban despierta desconcertado. Se da cuenta que no está en su cama. Se encuentra solo, envuelto en la más absoluta y temible oscuridad. No puede moverse. Se pregunta dónde está. Trata de recordar cómo fueron sus últimas horas estando despierto, mientras respira con extrema dificultad. Su mente también está a oscuras, adormecida, como aletargada, y no logra aclarar sus dudas. El silencio absoluto también es inquietante, porque le obliga a escuchar su agónico resuello. De pronto, siente un deseo irrefrenable de fumar un cigarrillo. Esto le hace recordar que en uno de sus bolsillos lleva fósforo. Maniobra con su cuerpo para vencer la incómoda estrechez que lo oprime, cual camisa de fuerza. Logra mover su brazo entumecido y puede tomar los fósforos. Cuando consigue encender uno, lo alza fatigosamente, lo más alto que puede, para aprovechar mejor su luz. Pero esta le revela una verdad tan inesperada como espeluznante. Está dentro de un ataúd. Oh, bueno. Espeluznante, qué feo, ¿no? Me hizo acordar a los cuentos que tiene Lovecraft. ¿Sí? Sí, que tiene ese tipo de bueno, es un poco fantasy. Ajá. Pero no es un poco, es fantasy. Bueno, voy a leer otro cortito también. El sombrero. Las primeras sombras del atardecer
se iban apoderando de todos los espacios, presagiando la inmensidad de la noche. Era el momento en que el horizonte corre a esconderse en sus aposentos. Mi cuerpo avanzaba tironeado por mi mente hacia la parada de buses urbanos de la Plaza San Martín de Chipoleti. Al llegar a la esquina, vi que justo el que yo necesitaba acababa de partir, repleto. Por reflejo, quise correr, pero fue inútil. Resignada, giré sobre mis pies, respiré hondo y a paso lento crucé la calle hacia la parada. Mecánicamente subí a la vereda. Parecía que estaba a punto de tocar los últimos flecos de luz diurna que penden como guirnaldas doradas de los altos pinos de la plaza. Cuando llegué a mi parada, giré hacia la calle. Solo pensaba en... De pronto, un escalofrío me asestó un latigazo en la espalda. Quedé paralizada. A mitad de cuadra, mis ojos descubrieron y quedaron prendidos a un elegante y varonil sombrero negro. Este iba cruzando la calle y pasó a unos metros delante de mí, a la altura de una cabeza sobre mi frente. Mi cuerpo se tensó y mis pies se adhirieron al suelo. Incrédula, apreté los párpados por un segundo para deshacerme de cualquier ilusión que pudiera ser provocada por el hambre o el cansancio de la jornada. Cuando los abrí, el sombrero ya casi doblaba en la esquina, siempre deslizándose a la misma altura. Juro que antes de desaparecer giró sobre sí e hizo una inclinación a modo de guiño. Apenas desapareció, sacudí la cabeza y miré con apremio a mi alrededor. No había nadie más. ¡Wow! Bueno, la autora no está escuchando, seguramente se pudo sintonizar en la radio. Vamos a tratar de entrevistarla en otra oportunidad y así ella nos va a explicar de sus otras obras y contar. Traje, como decía, una grabación, pero no se puede. Pero sí, acá hay algo de Ruth que entregó a unos cuantos poesías. Si querés leerlo. Ah, bueno, cómo dale, no. así no hablo yo sola. Bueno, cómo no, vamos a leer. Hizo un tríptico con letras Qué chiquitas, lindo. si podés leerlo, si no lo leo yo. yo no uso Bien, anteojos. mientras que vos elegís, yo quiero comentarles algo, que este sábado vamos a hacer el primer café mate literario Recoleta Lee, acá en Talcahuano 1261, el sábado a las 16:30, los esperamos a todos, ahí en el fondo del patio de la biblioteca Guiraldes, Clorindo se llama el café. Pero bueno, no es propaganda, no es difusión, simplemente lo ubicamos pero la mayoría ya lo conoce. Es Talcahuano 1261 el sábado, este sábado, a las 16:30 horas. Ya estamos difundiendo por los distintos medios que tenemos a nuestra disposición. Y a propósito de la biblioteca Guiraldes, quiero comentarles que una nota que me acercó el doctor Antonio Las Heras, que dice lo siguiente: con motivo de cumplirse 140 años de su nacimiento y un siglo de la primera edición de Don Segundo Sombra, hacemos un homenaje a Ricardo Guiraldes. Con motivo de cumplirse 140 años del natalicio del escritor Ricardo Guiraldes, 1886-1927, y un siglo de la primera edición de su obra más difundida, Don Segundo Sombra, la Sociedad Argentina de Escritores realizará un homenaje a este autor el viernes 13 de febrero a las 18 horas en el Salón de Actos de la entidad Calle Uruguay 1371 Cava, con entrada libre y gratuita. La mesa redonda, que se ocupará del análisis del legado del autor del Cencerro de Cristal, estará integrado por Antonio Las Heras, biógrafo de Guiraldes y autor del libro Las búsquedas espirituales de Ricardo Guiraldes; Jorge Giorno, expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores Nacional, y el editor, escritor y poeta Daniel Ripoll. Así que ahí vamos a estar este viernes 13 a las 18 horas en el Salón de Actos de la Calle Uruguay de Sade, y los esperamos también. Seguimos con homenajes en este café mate
literario Recoleta Lee, allí mismo en la biblioteca Guiraldes, pero en el fondo, en el patio de Clorindo, para amenizar Está con un ideal, café. aparte, con estos días tan Sí, soleados y demás, sí. Está bueno estar al aire, digamos. Muy bien. ¿No Sí, es cierto? sí. Vamos a ir a hacernos Sí. la onda que estamos en la playa, bajo los árboles. Sí, está bueno eso, sí. Bueno, totalmente. vamos a escuchar algo que elegiste ahí de Ruth Bueno, Océs. yo elegí que se llama Evocación. Ajá. Dice, de vez en cuando te evoco, te pienso, te busco en mi memoria enmarañada. Qué indiferente te escondes. Mis dedos anhelantes hurgan en el libro de los rostros, intentan sosegar a mi alma en zozobra. Mis ojos, cual sabueso fiel, te encuentran, te recorren, te acarician, te delinean, te cobijan en los párpados, te resguardan. Mi voz enmudecida te despide. Cierro el libro de los rostros y al menos por un tiempo caminarás a mi lado. Muy bien, una poesía de Ruth Océs, ¿sí? Así es. De Chipoletti. Bueno, y Fernando Sendra nos acercó a todos un escrito que dice: la inspiración, esa mujer que pasa, que se va. Todos tenemos un rapto de inspiración. Ella es una hermosa mujer que pasa, mal vestida, mal peinada, mal arreglada y mal educada. Se va. Se va, sabemos que podría ser nuestra si sobre ella aplicáramos unas pinceladas de acuarela o unos sustantivos afines a su escondida belleza. O tal vez unos acordes o una gambeta, un toque de pimienta, algo de ciencia. Pero, mientras tanto, se va, y al verla de espaldas, desgreñada, hosca, pero bien parada, con su pelo apenas enredado y jugando con el viento, pensamos si no estará un poco chiflada, con estos dos zapatos grandes y distintos que dejan entrever un tobillo gracioso y una saludable forma de moverlos. No puede estar tan loca, porque se nota que tiene un ritmo sostenido al caminar, la frente alta, la energía intacta, el cutis nuevo. No sabemos qué cosa le pasó. Tal vez la abandonaron, la dejaron en medio de una ópera inconclusa o de una escultura que apenas pasó de ser un trozo de mármol. Sí, es una mujer hermosa, con ese pelo que cae como espuma y ese sonido que rima casi con cualquier palabra que viene a nuestros labios. Y apura el pincel y agita las guitarras y retumban los escenarios. Ella pasa una vez, o dos, o siempre, pero hay que alcanzarla, convencerla, darle un café con leche y un buen par de medialunas, ofrecerle una ducha caliente y toallas limpias o una bata de seda azul que diga te amo, para que, por un rato, creamos que está de nuestro lado. La inspiración es una hermosa mujer que pasa mal vestida, mal peinada, mal arreglada y mal educada, pero así nos gusta, porque si fuera perfecta, no sería nuestra obra. Qué bueno, muy bueno, me encantó. Fernando Sendra, la inspiración, esa Muy mujer bueno. que pasa y se va. ¿Qué Excelente, me encantó. tal? ¿Te gustó? Muy Sí, bien. me encantó, Y me él encantó. estaba distribuyendo no solamente a nosotros, los que Ah, estábamos sí. en ese encuentro, sino al público, porque hicimos el acto de Haga Paz, que Ajá. consiste en todos los asistentes a este encuentro en Montehermoso, tenemos que llevar un poquito de tierra de Sí, nuestro verdad. lugar. Y Sí. después, al finalizar, ya terminado la entrega de certificados, esas cosas, lecturas, se hace el derrame de la tierra en una ánfora que se lleva al mar. Y todos creen que es un hecho de macumba, qué sé yo, nada que ver, ¿viste? Es la ofrenda de las distintas partes de los lugares de los asistentes, que se pone en esa ánfora y se vierte en el mar. En el mar. Y obviamente esta vuelta nos
acompañaron un conjunto de candombes, de Qué bombos. bueno, qué bueno, Así que qué estuvo bueno. Pero vi espectacular. que estuvieron bailando y todo. Sí, bailamos todo. Sí, porque sí, he visto. invitaba a bailar, obviamente. Pero eso era chacarera. No, eso era Yo vi que ya eso era la noche folclore. de gala. Ah. Tuvimos ópera Mm. ahí en la Casa de la Cultura. Y después también el ágape que nos hicieron a todos los escritores, ahí sí tuvimos otro conjunto folclorista y ahí bailamos chacarera, samba, gato. Sí, ahí ya te vi, ahí Sí. dando vueltas. Bueno, me animé a un poquito a Muy bien, moverme. no, pero estuviste bien, me parece muy bien. Lo que pasa es que recién estoy recuperándome 5 o 6 meses de mi No, operación. pero estás muy bien recuperada, así realmente. que gracias a Dios todo bien. Sí. Así que bueno, hablando de chacareras, de samba, vos también haces canciones, aparte de escribir. Contanos para que conozca la audiencia de tu métier. De mi métier, Oh. Bueno, mi métier. Por ahora estoy descansando, vendría a ser ese es mi métier. Muy bien. De golpe Hay que porque descansar. terminé el año pasado muy hay que estresada. descansar a las musas, dejarlas ir también para que También, después para que vuelvan con más descansen, renovada. para que vengan renovadas, eso es verdad, Exactamente. eso es verdad. Bueno, yo soy licenciada en letras y musicoterapeuta, entre otras cosas. Uh-huh. Y bueno, yo dirijo coros de adultos mayores y también me dedico a todo lo relacionado con el arte. Uh-huh. Entonces, bueno, estoy en esa historia. Bueno, estoy participando, como bueno, vos lo sabés y los que nos están escuchando seguramente que no lo saben, pero bueno, estoy en el instituto también, en el Instituto el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. Me encanta todo lo que hago, me gusta de todo ese tipo de cosas y bueno, por eso soy cantante lírica. Pero bueno, últimamente me estuve dedicando más al folclore. Ahora ya no, bueno, ahora voy a volver. Tenemos ya planificado con Horacio Leñán algunas cosas próximas, así que bueno, eso sería como un retorno. La ópera hace bastante que no hago, tuvimos que dejarla justo antes de la pandemia. Claro. Así que el grupo que formábamos se desintegró y bueno, entonces para juntar gente cuesta. Sí. Así que bueno, y nada. Es trabajo y bueno, nada, no se pudo y bueno, entonces pero fui para el otro lado, entonces estoy con el tema del folclore. De vez en cuando canto y bueno, pero lo que más me gusta es dar las clases de canto que doy. Y también, bueno, trabajar con los adultos mayores. Estoy haciendo un taller de estimulación cognitiva también con ellos. Y me encanta. Y el año pasado fue un año, la verdad que muy, muy próspero, muy fértil de un montón de cosas. Primero porque, bueno, recibí un premio en Córdoba, en mi ciudad, no mi ciudad natal, sino en mi provincia natal. Y bueno, yo soy de Belleville, Córdoba, pero eso bueno. te iba a preguntar claro, soy de Belleville, Córdoba, pero bueno. Un breve currículum. Claro, sí. pero bueno, lo recibí en Dianfunes, un lugar bellísimo y que realmente han sido maravillosos todos. Lo que he recibido ahí, qué bueno, la verdad. ¿Pudiste viajar entonces? Pude viajar, sí, fui a recibir ese premio, el primer premio de poesía. Y bueno, y entonces el año pasado estaba muy metida con el tema de las raíces, justamente hablando de donde uno viene. Claro. Me interesó muchísimo todo el tema de lo que es el Perú, de las cosas que hay en Perú, digamos la cultura preincaica. La cultura moche, otras y tantas. Y bueno, realmente eso me encantó y yo que pensaba hacer de otra cosa, pero me di cuenta que bueno, que entrar en digamos, en esta historia de las raíces personales de cada uno. ¿Por qué fuiste a Perú? ¿Porque tenés algo de Perú en tus raíces? No tengo nada de Perú, simplemente que, o no sé, por ahí de ahí no lo conozco. Sí. Realmente no lo sé, de momento me fusioné con un montón de cosas, sobre todo con la famosa Dama de Cabo, con la historia de ella, que fue una gobernanta moche, y que aparte yo no sabía, pero le hacen como una especie de las mujeres, porque es como la voz de la mujer, porque por lo general siempre son gobernantes, varones, pero no mujeres. Pero entonces, primigeniamente fue la mujer. Claro, pero claro, entonces en este caso, y bueno, y lo particular es que todavía su momia, digamos, está prácticamente intacta, guarda se hizo todos los tatuajes que tenían ellos, que a propósito estaban, digamos, denotaban el tema de su digamos, de su rango. Claro. Y entonces, bueno, me pareció, ella muere de eclampsia,
que es una enfermedad que la agarran antes de parir. Bueno, muere justamente en ese momento, muere ella y el hijo, obviamente. Y entonces a mí, la verdad que yo me quedé muy conmovida con eso. Entonces, vos que estabas hablando de las inspiraciones, Sí. que no las hablabas vos, sino que las leías de ahí, de Sendra, bueno, yo dije, qué cosa, ¿no? ¿Cómo me inspiraría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería estar en ese instante? Y entonces sí escribí el instante específico antes de morir, cuando ella está agonizando. Ajá. El poema es eso. Y yo lo estoy asociando con un romance español, que es el romance de La Loba Parda, donde, bueno, el romance es cortito, tiene esto de lo que son los romances. Bueno, andaba una loba parda queriendo robarse en un rebaño de ovejas, y bueno, le tocó en suerte entre los rebaños de los lobos que andabas ahí, le tocó esta que era una viejita, le tocó. Entonces, y le tocó, bueno, entonces se robó un cabrito, una ovejita. Sí. Y bueno, entonces el pastor le dijo a sus perros, bueno, que ellos, pero esto es muy puntual, le dijo, yo quiero que me traigan, por favor, a la loba. Porque si ustedes traen a la loba, ustedes van a comer comida de lo mejor, y yo me voy a poder hacer un saco, me voy a hacer un cinturones, la voy a poder utilizar, Claro. O sea, que lo que menos le importó fue la oveja, era otra cosa. Ahora, otra cosa. Ahora, ¿qué pasó? Ahora viene la corrieron a la loba. Llegó un momento en que la loba se sintió acorralada y no pudo seguir más. Entonces, bueno, no le quedó otra que decirle, bueno, miren, acá lo tiene, está sano y salvo el cabrito. Les devuelvo. Se los devuelvo, hagan su vida. Pero los perros recordaron lo que les había dicho el dueño. Ajá. Y entonces, bueno, ahí fue el final de la loba. Wow, pobre. Entonces, esto que yo lo asocio a esto que le pasa a ella. Entonces, bueno, lo puntual de esto que a mí me pareció como mágico es porque empiezo a escribir en quechua. Yo que mi vida, nada más que Chuy, que sabía que era frío. Entonces vino el mensaje. Vino el mensaje, y entonces empecé a escribir y hablar sobre todo el tema, el quechua, que es el que se utiliza, el idioma que tenían ellos. Y realmente me pareció muy mágico. Y después, bueno, una de las sorpresas muy gratas que tuve fue porque está acá en Buenos Aires una gran escritora peruana, una de las grandes escritoras peruanas, que ella es Gloria Mendoza Borda. Ella me pide un poema y me lo hace traducir al aymara. Al poema. Ese aymara también lo usan los bolivianos. Claro, lo usan, pero también hay determinados grupos étnicos de ahí que también usan. Que usan. Este es un profesor de aymara y me hace traducir un poema, no específicamente, sino otro, en aymara. Me pareció que fue un regalo muy que me estaban haciendo más que un premio, era eso. Un reconocimiento. Sí, porque un reconocimiento a todo ese tipo de cosas. Estoy trabajando en este momento, este año pienso que voy a ver de editar. Tengo un par de libros dando vuelta, que el lenguaje de las raíces es uno, justamente, que es el que donde involucra este poema. Y después estuve trabajando muchísimo, todo prácticamente casi medio año del año pasado, con los haikus, que yo en mi vida voy a hacer uno, no pienso ni sueño siquiera, lo tengo como... No es mi estilo. No, haiku. Pero sí estuve trabajando con Akutagawa Ryunosuke, fue un escritor de Japón, que es el que escribió Rashomon. La película que después tomó Kurosawa. Él escribía cuentos, pero también escribía haikus. Entonces él se suicida, porque él temía que volverse loco y mal como le pasó a su mamá. Él lo cría una tía, unos tíos. Sí. Bueno, entonces me pareció fantástico el libro, aparte de un libro que me encontré que es una joyita. Entonces por cada haiku había un poema de los míos. ¿Y qué pasaba? Ahí aparece la magia. Ese libro tenía la particularidad de que atrás venía la explicación, por ejemplo, porque tenía palabras que eran de Japón, plantas de Japón, cosas de Japón, que yo de Japón muy poco, más que Namio Horengekyo, pero bueno, a ver, había otras cosas que no sabía. La flor de loto, qué sé yo, nada, la cuestión es que explicaba, le hacían la traducción de todo eso, pero no el poema obviamente estaba traducido, pero digo, la explicación de todo eso, el por qué, lo que sucedía, La cuestión es que en esa historia,
¿qué fue lo que se me ocurrió a mí? No. Yo voy a escribir de acuerdo a lo que me inspira ese haiku. Claro. Y después voy a ver de qué se trata, qué pensó, cómo les inspiró, qué le pasó. Y lo bueno era que de golpe coincidían las miradas. Sin saber yo, cuando leo para atrás digo, qué sé yo. Por ejemplo, el último poema que escribe él, sí. resulta ser que yo no sabía. ¿Qué? No sabía. No sabía que era el último poema. Entonces me escribo sobre ese último poema, ese haiku que hace él. Y bueno, y resulta ser que yo empiezo a hablar sobre la piedra, el ave que estaba sobre la piedra, que es una piedra de golpe que sí existe, que es cierto, es eso, de cultura, donde anuncia justamente el tema de la muerte. ¿De dónde lo saqué yo? No me lo preguntes, porque no lo sé. La cuestión es que fue muy puntual y yo cuando lo leí y me fui para atrás a ver de qué se trataba, casi me infarto, porque no podía creer que yo estaba hablando de algo que el tipo estaba diciendo, sin querer. Claro. Que aparte el poema no dice ni A de cuestiones de muerte al respecto, ¿entendés? Claro. Entonces me pareció muy, muy fuerte. Y bueno, nada, me conecté de una manera tan profunda que bueno, nada, yo volví. Yo en una época había estudiado japonés, fuera de broma. Pero bueno, había cosas que yo no conozco de la cultura. Claro. Entonces, bueno, me encantó volver a hacer todo ese tipo de cosas y bueno, me resultó, lo terminé a fin de año. Así que bueno, por ahora estoy descansando. Bueno, quiero comentarles algo acá también. Pablo Albamonte acercó un escrito pequeño como volante que se suele hacer para estos encuentros en este encuentro de Monte Hermoso, y dice así: muero por ti, mas no moriría si te perdiera. Añoramos el primer amor porque conserva intacta las ilusiones. El primer amor supera al actual amor. Amor es olvidarse de uno mismo. Dos enamorados pueden estar más separados que dos odiados. Mi contento más que por enamorarme es por ser correspondido. Cuando me enamore, indemnizaré a mis amigos. No siempre es conveniente escuchar al corazón. Recuerda que el que menos enamorado está es tu suegro. Son aforismos. Sobre el amor, los padres no son buenos consejeros, ya que el celo juega en contra. Claro. Pablo Albamonte es un aparato. Muy bien. Como muy bien. Dicen. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, y también quiero saludar, que ya debe estar llegando a su lugar, a Mariela Palermo, que ella presentó Un grito cualquiera, una colección de poesía, escrita por ella allá en su localidad en Santa Fe. También nos cruzamos. Y otra escritora, esposa de otro escritor, ella es artista plástica, pero empezó a escribir sobre temas infantiles. Ah, qué bien. Entonces nos entregó un corazoncito así que dice, cualquier recorte de diario, ¿viste? Sí, veo. Pero y desfilaba con una muñeca así adosada a su cuerpo, con los brazos y la piernita así. Y hacía alusión a cuál es el primer regalo que tiene una niña. Y bueno, algunos dijeron una cosa, otra cosa, pero lo primero es la muñeca de trapo que le hace la mamá. Así que estuvo muy original. Mirá, qué bien. Son cordobeses, residen en Córdoba, no me acuerdo en este momento el nombre, me olvidé anotar. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, volviendo a Chipoletti, Seré Pasión, voy a leer algo. Poema. Por sí, tu mirada. Mi mundo, pues mi mundo existe a través de tu mirada. Tu mundo, el que yo miro. Tus manos, mi cuerpo, pues mi cuerpo existe en poder de tus manos. Tu cuerpo, mi obra, el que yo modelo. Tu cuerpo, mi refugio. Mi cuerpo, tu refugio. Tu esencia, mi esencia. Libertad, gravedad, contención y abrevadero.
mi esencia. Tu esencia, tu reflejo, tu descanso. Y pone un dibujito ahí, caminemos juntos con la manito, una sola vida, un solo camino. Ella mirá. está casada hace mucho tiempo, tiene una linda familia. Y voy a esta otra, Ser o no ser, Ruth Osés. El muro incorruptible que construye tu silencio me acorrala, me encierra, me aprieta, me ahoga, mi alma indómita se escapa, esperanzada y oculta espera en cualquier lado a la sombra de tu ciega indiferencia. A quien dejarás aquí ya no soy yo. Qué Bien, lindo, vamos a hacer ¿eh? una pausa, señor operador, luego Qué regresamos bueno. con ustedes. Y bueno, La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Seguí nuestros programas en vivo por nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete ahora, Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. sí seguimos comentándoles sobre las obras de Ricardo Guiraldes, que este año se cumple 140 años de su nacimiento. Y es muy interesante, y convocamos a los lectores, que de por sí ya tiene muy buenos lectores, la Biblioteca Guiraldes aquí en Talcahuano 1261, donde hay ya vecinos que son asiduos visitantes para conocer la gran obra de Ricardo Guiraldes. Yo hace muchos años leí Don Segundo Sombra. Primero leí Martín Fierro, totalmente, donde se muestra toda la vida del gaucho de frontera en ese entonces. Y Don Segundo Sombra habla de la vivencia del campo, porque Guiraldes era campesino, bueno, tenía el manejo de cómo se vive en el campo y toda la producción, esas cosas. Pero en cuanto a la escritura, describe muy bien las vivencias de cómo manejar la tierra, manejar los animales, en este caso el caballo, gran compañero del hombre de campo para andar de recorrida en la veraneada o en la invernada, como decimos en el sur, y en el norte también. Es decir, la gran pampa, que era a disposición y sigue siendo, en cierta medida, cuando uno viaja, ve las grandes extensiones, latifundios, sembradíos enormes, que, fíjense, del 1800 y pico, ya casi 1900, cuando empieza la producción agrícola ganadera,
época de rosas Sí, y demás, sí. realmente había que producir, y ahí fue una Argentina grande de exportación de carne. Bueno, seguimos siendo, ¿no? Sí. Pero hay que saber manejarla políticamente bien, nada más, que en su momento tuvo también sus bemoles, Sí. pero siempre el intercambio comercial salía por Puerto Buenos Aires, las grandes curtiembres, Sí. que también él lo cita en sus libros, digamos, y bueno, recordamos entonces que va a haber una charla a cargo del doctor Antonio Laceras, Jorge Interesante, Giorno, para Daniel no perdérsela Ripoli, realmente. este viernes 13 de febrero a las 18 horas en el Salón de Actos de la SADE en calle Uruguay 1371. Y nosotros vamos a estar el sábado a partir de las 16:30 en Talcahuano 1261, en Clorindo, al fondo, en el patio de la Biblioteca Guiraldes, también con evocando algún párrafo de Ricardo Guiraldes y obras propias, obviamente, a nivel microrelato, microcuento o poesía, que no excedan de 40 versos, por ejemplo, como para que todos podamos participar. Así que están todos invitados. Y también quiero comentarles, volviendo al mar, la poesía y el mar, que quería quedarme. Sí, encantada sí. con pero las te playas. trajiste igual todo el sol, mirá cómo estás de tostada. No, quería atrapar el sol, pero no pude. Te lo Me trajiste atrapó igual, el sol. sí, te lo trajiste, dale. Alba Aida Oliva, Ah, también. sí, ¿La una gran conocés? amiga, una gran amiga. amiga, actriz, cantante Sí, y sí, escritora. sí. Ha Sí. presentado el libro por Otito, que me Mira. pidió que colaborara con ella para presentar esto. No lo voy a espolear porque después la voy a invitar personalmente, así habla Sí. de este libro y sus otros libros, pero comentarles que Alba Aida Oliva es poeta, dramaturga, compositora, cantautora y actriz, Así es. y ha publicado varios libros. Así que, y asidua, visitante y concurrente a varios encuentros de cafés literarios acá de la ciudad. Así que, bueno, volviendo al sur, porque yo voy cabalgando hacia el sur, navegando, viajando, volando, como las gaviotas, hacia el sur y hacia el norte, como las golondrinas. Voy y vengo. Y comentarles El jinete nocturno, de Ruth Osés, que está en su libro El confín de los misterios, que es muy atrapante. Y dice así: a Gervasio nunca le asustó la inmensa soledad del campo. Tampoco sintió inquietud ni apremio por escapar de la noche abierta, hasta hoy. Era peón de estancia. A mucha honra, decía, por eso se le inflamaba el pecho, cuando contaba que era capataz de hacienda de la estancia Las Carmelitas, que abarcaba una gran extensión de la precordillera patagónica. Su patrón era un acaudalado terrateniente que encontró la veta de la fortuna en el negocio de la madera y después en el ganado. Esto le permitió adueñarse cada vez de más tierras con extensos bosques vírgenes y con las más diversas flora nativa. Las Carmelitas era la más grande de todas, por eso Gervasio se sentía el más importante de los capataces y como tal cuidaba de la hacienda con disciplina y responsabilidad, sobre todo cuando el patrón no estaba, como ahora, porque nunca se sabía en qué momento llegaría. Los camperos sabían lo bravo que se ponía cuando encontraba algún cerco roto, y ni hablar de si se perdía alguna vaca de los cientos que tenía en cada estancia. Él siempre se daba cuenta cuando había sido víctima de algún cuatrero. Una tarde, a fines de abril, cuando el sol teñía los campos de cálidos colores rojizos, Gervasio, el capataz, se sintió emocionado y subió con su caballo a una colina para disfrutar de aquel paisaje maravilloso. Se quedó allí, muy quieto, extasiado, hasta que el sol le regaló el último destello de sus rayos. Después comenzó a descender lentamente. Cuando llegó al llano, los colores a su alrededor se habían desvanecido. Sintió que su caballo comenzaba a ponerse inquieto.
Tal vez a este pingo no le gusta la oscuridad, porque en vez de avanzar quiere retroceder, pensó, y se dijo que a él también le gustaría estar ya en su casa, tomando una rica sopa caliente con su compañera. La noche se hacía fría y el silencio cada vez más inmenso le quitaba la orientación. El caballo, retobado, giraba sobre sus patas y comenzaba a marearlo. Estaba cada vez más nervioso. Trató de ver en la oscuridad para encontrar el camino de regreso, pero todo se veía igual. Le soltó la rienda al caballo y le apretó la ingle para ver si él sabía por dónde ir, pero éste seguía retobado. Por un momento se sintió avergonzado de sí mismo por no poder orientarse en un campo que conocía como la palma de su mano, pero más mientras lo intentaba se sentía más perdido. El miedo lo obligó a pensar. Ensayó un par de silbidos con la esperanza de escuchar la respuesta de algún perro. Nada. Silbó más fuerte, varias veces. Esperó. Nada. Silbó más fuerte. De pronto sintió que el frío se intensificaba. Su caballo relinchó muy fuerte y reculó y se levantó bruscamente sus patas delanteras y casi lo tira, de no ser porque él estaba bien agarrado al apero. El pingo se retorció otra vez, hociqueando en el aire, y parecía que iba a desbocarse, cuando Gervasio escuchó el potente relincho de otro caballo y otra vez estuvo a punto de caer de su montura por la espeluznante sorpresa. Delante de sus ojos, sin saber desde dónde y sin el más leve ruido, apareció un jinete vestido de riguroso negro, montado en un corcel más oscuro aún que la misma noche. ¿Qué hace usted, buen paisano, a esta hora por acá?, le dijo. Mientras el jinete enlutado hablaba, Gervasio y su caballo sintieron una corriente de aire helado y a ambos se le erizaron los pelos de la nuca. «Se me vino la noche encima, señor, y ahora no puedo encontrar el camino», dijo el capataz. «Si va para el rancho principal, siga por este lado», dijo el desconocido apuntando hacia su espalda con su mano ennegrecida por un lustroso guante. «Gracias, señor», dijo el capataz, que ya no podía contener ni tampoco a su animal para salir disparados cuesta abajo, y más lo apuró cuando alcanzó a ver que el extraño jinete espoleaba a su caballo y a la vez que éste elevaba sus dos patas delanteras, él lanzaba al espacio oscuro una carcajada macabra. Uh-huh. El capataz soltó más rienda y también espoleó con apremio. Tuvo suerte de no chocar contra ningún árbol, porque de seguro ese no fue su mérito suyo, sino del animal que lo cargaba. Él solo podía pensar en aquel misterioso jinete nocturno y en esa voz tan particular, tan distinta a las voces de aquellos pagos. Hubiera jurado que cuando abrió la boca en risa, despidió una llamarada que casi le prendía el sombrero. Cuando llegó a su casa, que lindaba con la casa patronal, todo parecía tranquilo. La casa principal estaba a oscuras. Solo permanecía prendida la luz de la entrada. Esa noche, Gervasio no pudo dormir. En sus oídos había quedado atrapado el tintinear agudo y frío de aquellas filosas espuelas de plata. Luego, ese sonido se esfumó y le dejó el lugar a aquella risa de fuego, feroz, infernal. Él trató de acallarla, pero solo logró aplacarlas con la llegada del nuevo sol. Sin embargo, apenas se levantó para salir a trabajar, escuchó nuevamente la voz del espectral jinete nocturno. Esa voz
esa voz tan extraña y familiar a la vez. No, no, era una voz desconocida. Era la voz de su patrón. Vos sabés que este misterioso relato que va en otros lugares, esto lo ve la gente cuando cruza la ruta hacia el río Turbio, a Puerto Natales. Te estoy hablando provincia de Santa Cruz, más al sur que Río Negro. También en determinada hora, 2:30, 3 de la mañana, clavado, si vos pasás por ahí y acampás, digamos, en un rancho, una casa construida no de adobe, sino de material, pero no habitada, justamente porque ahí se escuchan gritos, horrores, qué sé yo, y se aparece el ruido de los cascos de un caballo, y a algunos se le ha aparecido ese famoso jinete oscuro, negro, y les recorre el aire frío ese que te penetra, que te penetra, ¿viste? Y no es el frío del clima, sino de algo que no se puede algo describir, no natural. Claro. Así que las historias de los jinetes, del famoso sin cabeza. Bueno, y justamente estas historias justamente surgen en el campo, en la soledad, y bienvenido sea, es un homenaje que le estamos haciendo con Ruth Osés en la lectura de este cuento al natalicio de Ricardo Guiraldes. De Guiraldes, exactamente. Sí. Así que, no sé, ¿querés agregar algo más, Cecilia? Bueno, yo de Guiraldes no puedo hablar demasiado porque, bueno, yo lo vi en la universidad. Claro. Hace muchos años ya, no fue justo el año pasado. Desgraciadamente. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que me vas a seguir acompañando. Sí, por supuesto, voy a estar acá acompañándola a Nelly. En una linda tarde de martes, como siempre, y siempre con el auspicio del Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. Así es. Y bueno, gracias, señor operador, a la audiencia por esta compañía y sintonía, y será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Hasta la próxima. Adiós.